Pero la crisis en Venezuela sabemos que no solo es política, el deterioro en la economía, el conflicto social, hacen parte del día a día del venezolano. Así lo indican las más recientes ediciones de la encuesta Benebarómetro, la cual fue aplicada entre el 5 y el 15 de septiembre a 1.200 ciudadanos mayores de 18 años y de diversos estratos socioeconómicos. Según el sondeo, el 89.3% de la población califica la situación del país como negativa y a un 86.8% de los venezolanos les gustaría un cambio de rumbo político dentro del país. Para hablar de esto nos acompaña Edgar Gutiérrez, él es consultor político, coordinador de Benebarómetro. Señor Gutiérrez, buena tarde, gracias por acompañarnos. A ti, Daniel, muchas gracias por la llamada y un saludo a tu audiencia, que es amplísima en toda América Latina y en el mundo, me atrevo a decir. Gracias, Edgar. ¿Cuál es, a grosso modo y comenzando, la radiografía que hace Benebarómetro de la situación que atraviesa Venezuela a la luz de los resultados de esta medición? Yo diría que hay tres grandes mensajes en este estudio que, como bien dices, culminó a mediados de septiembre. El primero es que, digamos, fotografiamos la calidad y la gravedad del malestar de los venezolanos ante la situación económica, ante la pérdida de su calidad de vida, el deterioro de su salario, e incluso una variable que yo creo que es muy fuerte, ¿no? Que es incluso la cantidad de comida que se está dejando de consumir y se está dejando de adquirir, lo que revela pues una molestia, un cansancio muy fuerte con la situación actual. Y una segunda cosa que nos dice ese estudio con claridad es esa demanda de cambio a la que tú hiciste mención. Yo he dicho en estos días recientes que me han consultado de qué se trata esto. Bueno, yo he dicho que la demanda de cambio político es abrumadora. 9 de cada 10 venezolanos aspiran a un cambio en la conducción política del país. Y el tercer mensaje es, bueno, pues una consecuencia de lo segundo. Cuando uno examina un poco el estado actual de las preferencias electorales, te consigues con una brecha muy amplia. Yo no sé si decir a favor de la oposición o en contra del oficialismo. Quizás se parece, pero no es lo mismo, que ya está, digamos, al borde, considerado nacionalmente, de los 30 puntos. Una diferencia muy amplia, nunca antes vista en un proceso electoral en Venezuela desde hace por lo menos 15 años, 16 años, porque en mucho estos números se parecen a lo que era la Venezuela del 1998, con una demanda de cambio, con mucho malestar y con una amplitud en las preferencias electorales, digamos, muy abiertas. Malestar, necesidad de cambio, identifica el venezolano en este momento, a la luz de estas cifras de las que estamos hablando, identifica el venezolano la responsabilidad del gobierno en el caos general por el que atraviesa Venezuela en este momento. Es decir, recordemos que cuando Hugo Chávez aún vivía, los venezolanos culpaban a quien sea de lo que estaba ocurriendo, menos al presidente Chávez. En este momento, los venezolanos identifican al gobierno como el culpable de lo que ocurre. Sí, claro, efectivamente, como bien lo dices, antes en Venezuela ocurría lo que se conocía como el efecto teflón, ¿no? Donde el presidente Chávez no le tocaba nada de responsabilidad. Las cosas han cambiado dramáticamente y en este estudio y en otros además muy serios que vale la pena comentar, la adjudicación de esa responsabilidad de la crisis del país, del malestar que se vive en Venezuela, llega prácticamente al 70-75% entre las categorías de respuesta a Nicolás Maduro como presidente y el gobierno nacional. Es decir, hay una clara identificación de una amplia mayoría, yo diría una mayoría calificada, en cuanto a quién tiene la responsabilidad y quién está conduciendo de manera errónea el país. Dentro de ese identificar, digamos, la conducción de una manera errónea, ¿se responsabiliza al Partido Socialista Unido de Venezuela o se responsabiliza a Maduro o a todos en conjunto? Si esto fuese, digamos, una sesión de marketing, yo te diría que a nivel de marcas, como decimos algunos analistas de Venezuela y que trabajamos en campaña, las marcas son variopintas. Hay una marca que se llama Chávez, que todavía tiene muy buen posicionamiento. Hay una marca que se llama Maduro, que, digamos, ya, en mi opinión, carece de viabilidad político-electoral. Hay otra marca que se llama Gobierno Nacional, que está corriendo la suerte de Maduro en este momento. Y una cuarta marca, que es el PSV.
El PSV no registra tanto daño en su marca como lo puede tener Maduro, pero sin embargo hay una resultante en la cantidad de variables que se estudian cuando uno examina el comportamiento electoral. Sin duda, Maduro está arrastrando hacia abajo al PSV, que tiene una votación, digamos, muy poco potente si se compara con elecciones anteriores y no hace mucho, te estoy hablando de hace un año y medio, 2 años, la caída neta es de casi 30 puntos porcentuales. 30 puntos porcentuales, Edgar, es que me parece importantísimo ir cabalgando sobre cada uno de estos puntos. 30 puntos porcentuales en caída, digamos, el favor de los venezolanos hacia el gobierno o hacia el PSV o hacia qué. Te voy a dar un indicador que es mucho más preciso, que es cómo se agrupa a los electores encuestados en este sondeo. Sí. Uno los agrupa por bloques políticos, es decir, uno los está clasificando por actitudes políticas en torno a qué responden sobre el gobierno, la situación, la oposición, su intención de voto, etc. Y el dato muy concreto es que en marzo del 2013, digamos, el bloque político del chavismo era 56%. Hoy ese bloque político está en 21%. Estamos hablando de una caída de 35 puntos, para ser exactos. Y en el caso de la oposición, digamos que es el reverso de esta moneda, en el caso de marzo del 2013, el número era de 32%, la gente que digamos que podíamos clasificar ahí. Bueno, este número en septiembre de 2015 es de 68%. Es decir, una brecha amplísima en cuanto a actitudes políticas en Venezuela, y que eso, con toda seguridad, tendrá consecuencias políticas y tendrá consecuencias electorales. Ahora, de 32% a 68% en la oposición es importante. Mi pregunta va hacia esto, ¿este 68% se convierte en un voto efectivo el 6 de diciembre? ¿Está tan harto el venezolano, digamos, que va a ir a votar? Porque el gran problema en las elecciones que se han vivido a lo largo de todos estos años, sobre todo en las últimas, es que no logra concretarse en voto directo este descontento. Es decir, recordemos el poco porcentaje con que pierde Enrique Capriles las elecciones. Hablábamos de 250.000, 300.000 votos. Es decir, nada. Va a traducirse en un voto, en un salir a votar, en esa última cola, como dice el eslogan que está usando la oposición, para convocar a las urnas electorales el 6 de diciembre? Fíjate, sobre eso un par de comentarios, ¿no? Tiene mucho que ver con la disposición a ir a votar, lo que está declarando la gente en cuanto a sus ganas de concurrir a las urnas electorales el próximo 6 de diciembre. Y el número que estamos viendo en el BNBarómetro, que estamos midiendo esta variable desde abril de 2015, es que en ese entonces había 68% de la población que decía que estaba completamente seguro de ir a votar, y ese número ha venido creciendo hasta 72%. Eso es todo el país, pero cuando uno, digamos, analiza esto por bloques políticos, por autodefinición política, tenemos la sorpresa, nunca antes vista, porque siempre ocurría de manera contraria, que son los, digamos, electores autodefinidos como de oposición los que tienen mayor disposición a votar. Es un poco, digamos, lo que está cifrando el 6 de diciembre en términos de esperanza, en términos de cambio político, en términos de ese anhelo que hay de que las cosas cambien por la vía del voto. Pareciera, y este es el segundo comentario que te hago, pareciera que la brecha que estamos registrando, como te decía antes, de 30 puntos netos, de 50% a 20% contra el oficialismo, es una distancia muy amplia. Estamos hablando de millones de votos de ventaja. Tú que citas el ejemplo de la diferencia que hubo en la elección presidencial de 2013, bueno, en este caso la diferencia que registra esta encuesta y todas las demás es muy amplia, y estamos hablando de millones de personas de diferencia. Eso me genera un tercer comentario, que todo lo que te he dicho hasta el momento tiene que ver con una panorámica nacional que registra, digamos, el estado actual de la competencia electoral en términos de ánimos, pero sin duda hay que verlos, digamos, con cuidado, con detalle, porque la elección que se celebra el 6 de diciembre es de naturaleza regional, más específicamente circuital, es decir, el país se divide en 87 circunscripciones que, digamos, eligen una cantidad diferenciada de escaños al Parlamento, pero lo que también estamos viendo en estudios que hemos realizado en circuitos incluso históricamente muy chavistas
es que en circuitos que el oficialismo había ganado en el 2010 con márgenes de 25 o de 30 puntos, hoy los está perdiendo por márgenes de 20 y 25 puntos. Es decir, que esa escala nacional sí se está reproduciendo en circuitos, repito, considerados históricamente como del chavismo. Lo que, digamos, vislumbra una perspectiva positiva para los candidatos de la oposición y una bastante complicada para lo que significa el PSOV y sus aliados del gran polo patriótico. Pareciera, y Dania, te digo que como comencé, que la demanda de cambio político es sumamente grande, es abrumadora, y pareciera que no hay nada que entre hoy y el 6 de diciembre altere significativamente esto. E incluso ocurriendo algo, digamos, muy disruptivo, la diferencia es tan amplia que yo me atrevería casi que a afirmar, a tanta distancia incluso de un evento electoral, que esto luce bastante irreversible. Una tendencia irreversible, pero justo que tocaste un punto importante. Es decir, siempre se tiene el temor en relación a Venezuela y a las elecciones de que algo pase, de que se manipulen las cifras, de que se manipulen los resultados, de que se puedan robar el resultado en caso de que sea a favor de la oposición. Yo tengo entendido, y me dirá Edgar Gutiérrez como consultor político y como operador de Benebarómetro y de todas estas cifras, sí, lo que voy a decir tiene asidero. Es decir, siempre hemos tenido la percepción cuando hacemos entrevistas de se pueden robar, y pongamos ese verbo, robar, o manipular. Se pueden desaparecer 200.000 votos, 300.000 votos, 500.000 votos, 700.000 votos. Pero siempre se me ha dicho en las entrevistas que he hecho en relación a este tema, que cuando la diferencia es de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de votos, Edgar Gutiérrez, eso es muy difícil de desaparecer. ¿Es así? A ver, sí, yo creo que no hay nada mucho más que agregar a lo que tú dices. Yo te puedo poner algunos ejemplos de cómo eso opera, ¿no? Efectivamente, las elecciones venezolanas son cualquier cosa menos normales. No de ahora, sino desde hace muchos años. Sin duda, el comportamiento histórico de las elecciones registraba unas diferencias significativas a favor del chavismo y parecía que todas esas manipulaciones, ventajismo, actos, digamos, groseros de manipulación de votos el día de los comicios no afectaba, digamos, el resultado global, es decir, no afectaba la tendencia. Cosa que, por ejemplo, yo soy de la opinión que sí afectó significativamente en la elección presidencial de abril de 2013, porque la diferencia fue muy escasa, al menos la oficialmente registrada por el CNE. Pero como tú bien dices, y además hay que ser muy responsable en esto, yo que he trabajado en elecciones no solamente en Venezuela, sino en varios países de América Latina, uno incluso estima esto con anticipación y uno dice, bueno, con la capacidad de movilización que puede tener el contrario, e incluso con la capacidad de desmovilización del contrario sobre tus electores, los márgenes incluso más amplios son siempre de 5, 7, 8% en el mejor de los escenarios para el adversario y en el peor para uno. Cuando uno ve 30 puntos de diferencia, 20 puntos de diferencia en algunos circuitos, pareciera que la aritmética no da para que uno pueda decir, bueno, hay que esperar todavía un poco a ver si el oficialismo puede remontar esto, porque las determinantes estructurales de esto, del comportamiento electoral, están muy claras, están muy consolidadas. Yo soy de la opinión de que el voto castigo en Venezuela ya se consolidó. El tema económico, el tema político, el tema social es muy grave y, digamos, se está manifestando en una tendencia, como ya te la he ilustrado, muy amplia, digamos, muy a favor de los factores de oposición. No creo que, digamos, con el ventajismo, con el voto asistido, con las manipulaciones que se hacen, digamos, el mismo día de la elección, le alcance al chavismo. Ahora bien, quizás tú te estás preguntando en este momento, bueno, ¿y el chavismo va a reconocer esto así porque sí? Yo pienso que no. Pienso que en Venezuela viviremos días bastante difíciles y sobre todo el día de la elección. Y también he dicho públicamente en varios medios de comunicación que yo soy de las personas que no descarto una eventual suspensión del evento electoral, con el costo político que sí que tiene eso nacional e internacionalmente. Pero digamos que si algún mito todavía le queda al chavismo en su legitimidad, es su legitimidad de origen, es decir, siempre ha ganado elecciones. Bueno, en este caso pareciera que la fortuna ya le volteó la espalda.
Bueno, pues es una circunstancia, bien dice Edgar Gutiérrez, una circunstancia inédita en relación a las elecciones. Me preocupa eso de no descartar una suspensión de las elecciones, pero con estos números que no los da Benebarómetro, es decir, son las últimas mediciones en las encuestas más serias que se han venido presentando en Venezuela. De hecho, creo que el diario El Nacional, el fin de semana, hacía una radiografía, incluía a Benebarómetro y a dos encuestadoras más con estos números similares. Una última pregunta. ¿Cree Edgar Gutiérrez que todas estas, con estos resultados que se están manejando, con estos números que se están manejando, todo esto de decretos especiales en las zonas fronterizas, en otros lugares de Venezuela, todo esto tiene que ver con las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela? Bueno, sin duda, cuando uno analiza esto desde el punto de vista estrictamente político, uno se da cuenta de que la declaratoria de estado de excepción en la frontera de Venezuela con Colombia tiene, digamos, finalidades más allá de lo propiamente dicho. Por supuesto, tiene una intencionalidad electoral. Yo creo que lo que se está buscando precisamente no es suspender el derecho al sufragio, porque ningún estado de excepción así lo suspende, pero decide suspender la normalidad de una campaña electoral donde no se pueden realizar actos públicos ni ningún tipo de eventos de campaña. Eso, por supuesto, va a afectar la normalidad, pero así como te digo esto, también te digo que en este mismo estudio de Benebarómetro de septiembre registramos un poco la opinión del país sobre ese tema del estado de excepción, sobre cómo fue la presunta violación de derechos humanos a colombianos en Venezuela. Los porcentajes de desagrado y de rechazo son contundentes. Pareciera que la medicina que quisieron aplicar para lograr un efecto desde el punto de vista electoral les ha salido completamente inverso. Edgar, ¿de qué porcentaje de rechazo a todo esto estamos hablando? Estamos hablando, en el caso, si quieres buscar los números exactamente, sí, en el caso del cierre de la frontera, un 65% está en desacuerdo con esa medida. En el caso de la deportación de ciudadanos colombianos, un 67% está en desacuerdo. E incluso medimos la hipotética declaratoria de un estado de excepción en todo el país, y eso cuenta con un 74% de rechazo. 67% de los venezolanos considera que hubo violación a los derechos humanos a las personas que fueron extraditadas del país durante el cierre. El 62% considera que las Fuerzas Armadas venezolanas actuaron de manera incorrecta cuando se declaró el estado de excepción con la frontera. Y eso, bueno, tiene consecuencias políticas. Es un poco el reflejo de lo que estamos viendo en los números de intención de voto y de animosidad en contra de la figura de Maduro, su gobierno y sus candidatos del PSUV. Quiero darle las gracias a Edgar Gutiérrez, consultor político, coordinador de Benebarómetro, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Creo que son cifras absolutamente impactantes y muy importantes a la hora de hacer análisis, no solo del aquí y del ahora en Venezuela, sino de los próximos meses, que como bien dice Edgar, creo que soy de la misma opinión, van a ser meses, semanas, días bastante difíciles, más de lo que ya lo son. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani. Un saludo a tu audiencia. Muy buena tarde.